Please forgive me. I cannot. Marido la dejó por su exesposa, pero su movimiento elegante lo hizo regresar a casa y pedir perdón. Renata observaba a su esposo desde la ventana de la recámara, mientras él caminaba por el jardín con el teléfono pegado a la oreja. Esteban sonreía de esa forma que ella ya no recordaba haber visto dirigida hacia ella en meses. La luz de la luna iluminaba su rostro, y Renata podía ver claramente cómo sus ojos brillaban con una emoción que parecía haberse evaporado de su matrimonio. En ese momento, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas en silencio, ella supo con certeza que estaba perdiendo al hombre con quien había compartido 7 años de su vida. No había gritos, no había peleas dramáticas, solo un distanciamiento silencioso que dolía más que cualquier confrontación. Renata se preguntaba si valía la pena luchar por alguien que ya parecía haber tomado su decisión, o si simplemente debía aceptar que su matrimonio se estaba desmoronando sin que ella pudiera hacer nada para impedirlo. Pero regresemos al principio de esta historia, para entender cómo Renata Villagrán llegó a ese momento de desesperación silenciosa frente a la ventana de su propia casa. 3 meses antes, la vida de Renata parecía transcurrir con la normalidad de cualquier matrimonio establecido en Monterrey. Ella había construido una carrera respetable como arquitecta de interiores, trabajando con familias de clase alta que valoraban su buen gusto y su capacidad para transformar espacios fríos en hogares acogedores. A sus 38 años, Renata había logrado un equilibrio entre su vida profesional y personal que muchas mujeres envidiaban. Su esposo, Esteban Cárdenas, era un empresario exitoso del sector de la construcción, con conexiones importantes en toda la ciudad y una reputación sólida entre los círculos de negocios del norte de México. Su matrimonio de 7 años había tenido sus altibajos, como cualquier relación de largo plazo, pero Renata siempre había considerado que lo suyo era sólido. Compartían una casa hermosa en una zona exclusiva de San Pedro Garza García. Asistían juntos a eventos sociales importantes y mantenían una imagen impecable ante la sociedad monterrellana. Claro que últimamente Renata había notado cierta distancia emocional en Esteban. Él llegaba más tarde del trabajo, parecía distraído durante las cenas y ya no compartían esas conversaciones largas sobre sus sueños y proyectos que solían tener cuando recién se habían casado. Pero Renata había atribuido eso al estrés natural de manejar un negocio en tiempos económicos complicados. Nunca imaginó que esa distancia fuera el preludio de algo mucho más devastador. Renata tenía una confidente con quien compartía sus inquietudes, Lucía Herrera, su amiga desde los tiempos de la universidad. Lucía era abogada especializada en derecho familiar y tenía una personalidad directa que complementaba perfectamente el carácter más reservado de Renata. Las dos mujeres se veían regularmente para tomar café y ponerse al día sobre sus vidas. Durante esos encuentros, Renata había mencionado de manera casual la distancia que sentía con Esteban, pero nunca con verdadera preocupación. Lucía la escuchaba con atención, aunque en el fondo tenía sus propias sospechas sobre lo que podría estar pasando. Como abogada de familia, había visto demasiados matrimonios desmoronarse por señales similares. Todo cambió una noche de viernes, durante una cena benéfica organizada por el Club Industrial de Monterrey. El evento reunía a lo más selecto de la sociedad regiomontana: empresarios, políticos, profesionistas destacados y sus respectivas familias. Renata había elegido un vestido azul marino elegante pero discreto, fiel a su estilo personal que prefería la clase sobre la ostentación. Esteban lucía impecable en su traje gris oscuro, y mientras caminaban hacia su mesa asignada, varias personas los saludaban con respeto y cordialidad. Renata se sentía cómoda en ese ambiente, después de tantos años de asistir a eventos similares. Pero entonces sucedió. Mientras Esteban conversaba con un grupo de empresarios cerca de la barra,
una mujer se acercó al grupo con una seguridad que inmediatamente llamó la atención de todos. Renata la reconoció de inmediato, aunque nunca la había visto en persona. Adriana Montemayor, la exesposa de Esteban. Adriana tenía 41 años, pero parecía que el tiempo no hubiera pasado por ella. Lucía un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura, su cabello perfectamente peinado en ondas suaves y un maquillaje impecable que acentuaba sus facciones. Pero más allá de su apariencia física, lo que realmente impresionaba de Adriana era la forma en que se movía por el salón, con la confianza de alguien que sabe que pertenece a ese mundo y que tiene derecho a estar ahí. Renata observó desde su lugar cómo Esteban se tensaba visiblemente al ver a su exesposa. Los otros empresarios del grupo saludaban a Adriana con familiaridad, lo que dejaba claro que ella seguía siendo una figura relevante en los círculos de poder de Monterrey. Adriana se acercó a Esteban con una sonrisa que Renata solo podía describir como calculada. Se dieron un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo apropiado y luego Adriana volteó a ver directamente a Renata. La mirada que le dirigió estaba cargada de algo que Renata no supo interpretar en ese momento, pero que con el tiempo reconocería como desdén puro. Era la mirada de alguien que consideraba a otra persona como una versión inferior, una sustituta temporal de algo que consideraba propio. Esteban finalmente llevó a Adriana hacia donde estaba Renata y realizó las presentaciones formales. Adriana extendió su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y dijo con voz suave pero firme que era un placer conocer finalmente a la esposa actual de Esteban. La forma en que pronunció la palabra actual hizo que Renata sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Intercambiaron algunas frases de cortesía, pero la tensión era palpable. Adriana mencionó casualmente que estaba de regreso en Monterrey después de unos años viviendo en Guadalajara y que estaba retomando sus conexiones de negocios en la ciudad. Luego, con la misma naturalidad con la que había llegado, se despidió y se alejó para saludar a otras personas, dejando tras de sí un silencio incómodo. Durante el resto de la cena, Renata notó que Esteban estaba distraído. Respondía a sus comentarios con monosílabos y su mirada constantemente se desviaba hacia donde estaba Adriana, quien parecía ser el centro de atención de varios grupos a lo largo de la noche. Cuando finalmente regresaron a casa, Renata intentó hablar del encuentro, preguntándole a Esteban si le había sorprendido ver a su exesposa después de tanto tiempo. Él respondió con un tono defensivo que no había sido importante, que Adriana era parte de su pasado y que no había razón para darle más vueltas al asunto. Pero la forma en que lo dijo, casi con irritación, le indicó a Renata que el tema era mucho más delicado de lo que él quería admitir. Las semanas siguientes fueron testigos de un cambio gradual pero innegable en la dinámica de su matrimonio. Esteban comenzó a llegar más tarde a casa, siempre con excusas de reuniones de negocios que se habían extendido más de lo planeado. Renata intentaba no ser la esposa celosa y controladora que nunca había sido, pero no podía evitar sentir que algo estaba cambiando. Una tarde, mientras Esteban se duchaba después de llegar del trabajo, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Renata normalmente nunca revisaba el teléfono de su esposo, pero algo en su interior la impulsó a ver quién había mandado el mensaje. Era de Adriana. El texto decía: «Me encantó verte el otro día. Me recordó los buenos tiempos. Deberíamos juntarnos pronto para hablar de negocios. Sé que podríamos hacer cosas increíbles juntos otra vez». El corazón de Renata comenzó a latir con fuerza. Intentó convencerse de que solo era un mensaje de negocios, que no significaba nada más. Pero la forma en que estaba redactado, con esa referencia a los buenos tiempos, le provocaba una sensación de incomodidad que no podía ignorar. Cuando Esteban salió del baño, Renata decidió confrontarlo de la manera más suave que pudo.
Le preguntó si había estado en contacto con Adriana desde la cena benéfica. La reacción de Esteban fue inmediata y desproporcionada. La acusó de estar revisando su teléfono, de no confiar en él y de estar actuando como una mujer insegura y celosa. Le dijo que Adriana solo era una conocida del mundo de los negocios y que si Renata iba a convertirse en ese tipo de esposa controladora, tendrían serios problemas en su matrimonio. Renata se quedó atónita ante la reacción de su esposo. Nunca lo había visto reaccionar con tanta agresividad ante una pregunta simple. Se disculpó, aunque en el fondo sentía que no había hecho nada malo, y decidió no volver a mencionar el tema. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada en su mente y comenzaba a crecer rápidamente. Desesperada por recuperar la conexión con su esposo, Renata decidió planear una cena romántica en casa. Preparó el platillo favorito de Esteban, puso velas en el comedor y se arregló con especial cuidado. Cuando Esteban llegó a casa esa noche, pareció genuinamente sorprendido y agradecido por el gesto. Durante los primeros minutos de la cena, Renata sintió que tal vez había exagerado sus preocupaciones, que tal vez todo estaba bien y solo necesitaban reconectarse. Pero entonces sonó el teléfono de Esteban. Renata vio el nombre en la pantalla: Adriana. Esteban miró el teléfono, luego a Renata y sin decir palabra, se levantó de la mesa y salió al jardín para contestar la llamada. Renata se quedó sentada frente a su plato de comida que se enfriaba, escuchando el murmullo distante de la voz de su esposo conversando con su exesposa. La llamada duró más de media hora. Cuando Esteban finalmente regresó al comedor, la cena romántica ya estaba completamente arruinada. Él se disculpó diciendo que era un asunto urgente de negocios y que no podía ignorarlo. Renata no dijo nada, simplemente comenzó a recoger los platos en silencio. Esa noche, por primera vez en sus 7 años de matrimonio, Esteban durmió en el sofá de la sala alegando que estaba muy cansado y no quería molestar a Renata con sus vueltas. Pero ambos sabían que esa no era la verdadera razón. Al día siguiente, Renata llamó a Lucía y le contó todo lo que había estado pasando. Su amiga escuchó en silencio y luego, con su característico tono directo, le advirtió que tuviera mucho cuidado. Lucía conocía la reputación de Adriana Montemayor en los círculos legales de Monterrey. Había manejado varios casos de divorcio donde el nombre de Adriana había surgido como la persona que había causado la ruptura de matrimonios. Lucía le explicó a Renata que Adriana tenía un patrón. Se acercaba a exesposos o a hombres casados con dinero y conexiones, los seducía con promesas de negocios y estatus social y luego los dejaba una vez que obtenía lo que quería. Le dijo a Renata que no subestimara a esa mujer, que era inteligente, calculadora y que sabía exactamente cómo manipular a los hombres vanidosos. Renata agradeció a su amiga por la advertencia, pero en el fondo no quería creer que su matrimonio estuviera realmente en peligro. Todavía se aferraba a la esperanza de que esto fuera solo una fase difícil que podrían superar juntos. Pero cada día que pasaba, Esteban se distanciaba más. Ya no compartían conversaciones significativas. Él pasaba más tiempo en su teléfono que conversando con ella. Y lo más doloroso de todo era que Renata podía ver cómo su esposo sonreía al leer mensajes en su celular, con una expresión de felicidad que ya no mostraba cuando estaba con ella. Una noche, incapaz de dormir, Renata se levantó y caminó hacia la ventana de su recámara. Desde ahí podía ver el jardín iluminado por la luz de la luna, y entonces lo vio. Esteban estaba afuera, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Renata no podía escuchar la conversación, pero podía ver perfectamente la expresión de su rostro. Él sonreía de esa manera que solía dedicarle a ella en los primeros años de su matrimonio. Sus ojos brillaban con una emoción que Renata no había visto en meses. Y en ese momento, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, ella supo con terrible certeza que estaba perdiendo a su esposo. Renata se quedó ahí,
observando en silencio, sintiendo cómo su corazón se partía lentamente. No había gritos, no había confrontaciones dramáticas, solo un dolor sordo que se instalaba en su pecho y que parecía crecer con cada segundo que pasaba. Se preguntó si debía bajar y exigir explicaciones, si debía luchar por su matrimonio o si simplemente debía aceptar que tal vez el amor no era suficiente cuando alguien ya había decidido irse. Pero lo que más la aterraba era la posibilidad de que hubiera perdido a Esteban, sin siquiera haber tenido la oportunidad de pelear por él, sin saber exactamente en qué momento todo había comenzado a desmoronarse. Esa noche marcó un punto de quiebre en la vida de Renata Villagrán. Aunque todavía no lo sabía, los eventos que seguirían la llevarían a lugares emocionales que nunca imaginó tener que atravesar. Pero también la conducirían hacia un renacimiento que transformaría no solo su visión del matrimonio, sino de sí misma y de su propio valor como mujer. Antes de continuar con esta historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a diferentes partes del mundo. Escríbenos en los comentarios de qué ciudad o país nos sigues. 2 meses habían transcurrido desde aquella noche en que Renata observara a Esteban sonreír en el jardín mientras hablaba por teléfono. 2 meses en los que la distancia entre ellos se había convertido en un abismo insalvable. Esa tarde de jueves, Esteban llegó a casa más temprano de lo habitual. Renata sintió una chispa de esperanza al verlo entrar, pensando que tal vez, finalmente, podrían hablar de todo lo que estaba sucediendo. Pero la expresión seria en el rostro de su esposo le indicó que no venía con buenas noticias. Se sentaron en la sala y Esteban pronunció las palabras que Renata había temido escuchar durante semanas. Necesitaba tiempo para pensar, espacio para aclarar sus ideas. Había rentado un departamento en el centro de Monterrey y se mudaría ahí temporalmente. Renata sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Le preguntó con voz temblorosa si había alguien más, si esto tenía que ver con Adriana. Esteban la miró con una mezcla de irritación y culpa antes de responder que no se trataba de nadie más, sino de él mismo y de lo que necesitaba para su vida. Renata sabía que estaba mintiendo, pero no tenía fuerzas para confrontarlo en ese momento. Esa misma noche, Esteban empacó varias maletas con ropa y objetos personales. Renata lo observaba desde el marco de la puerta de la recámara, inmóvil, sintiendo cómo cada prenda que él guardaba era como un pedazo de su matrimonio que se desintegraba. Cuando Esteban terminó de empacar, se detuvo frente a ella y le dijo que esto era lo mejor para ambos, que necesitaban este tiempo separados para evaluar su relación. Luego simplemente se marchó, dejando a Renata sola en una casa que de pronto se sentía enorme y vacía. Esa noche, Renata no pudo dormir. No, caminó por cada habitación de la casa, tocando los objetos que habían comprado juntos, mirando las fotografías de momentos más felices que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente diferente. Los días siguientes fueron una tortura para Renata. Intentaba mantener su rutina de trabajo, pero le resultaba cada vez más difícil concentrarse en los proyectos de diseño que tenía pendientes. Una clienta importante notó su distracción durante una reunión y le preguntó si todo estaba bien. Renata respondió con una sonrisa forzada que solo estaba un poco cansada, pero la mujer no pareció convencida. Para empeorar las cosas, comenzaron a llegarle comentarios de conocidos que habían visto a Esteban cenando con Adriana en algunos de los restaurantes más exclusivos de San Pedro Garza García. Una amiga le mandó un mensaje aparentemente inocente, preguntándole si ella y Esteban se habían separado, porque los había visto a él con su exesposa en el restaurante Casa Blanca la noche anterior. Renata sintió una humillación profunda al darse cuenta de que su situación matrimonial se estaba convirtiendo en tema de conversación
en los círculos sociales de Monterrey. Lo que más dolía era la actitud de la familia de Esteban. Sus suegros, con quienes Renata siempre había mantenido una relación cordial, comenzaron a distanciarse de ella. Cuando intentó llamar a su suegra para invitarla a tomar café como solían hacer, la mujer le respondió con frialdad que estaba muy ocupada. La hermana de Esteban, quien antes la trataba como una amiga cercana, dejó de responder sus mensajes. Renata escuchó por medio de Lucía que la familia Cárdenas nunca había estado completamente convencida de que ella fuera la mujer adecuada para Esteban. Siempre habían considerado que Adriana, proveniente de una familia acomodada y con conexiones empresariales importantes, era una mejor opción para su hijo. Ahora que Esteban y Adriana estaban pasando tiempo juntos nuevamente, la familia veía esto como una oportunidad para que su hijo corrigiera lo que ellos consideraban un error del pasado. Lucía visitaba a Renata regularmente, preocupada por el estado emocional de su amiga. Le insistía en que no se dejara vencer, que mantuviera su dignidad y que no permitiera que Esteban y Adriana la vieran destruida. Pero Renata se sentía cada vez más pequeña, más invisible. Se miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer segura y elegante que había sido. Sus ojos lucían apagados, había perdido peso y su piel tenía un tono pálido que reflejaba las noches de insomnio. Sus clientes comenzaron a cancelar proyectos, algunos con excusas elaboradas y otros simplemente diciendo que habían decidido trabajar con otro diseñador. Renata sospechaba que la noticia de su separación estaba afectando su reputación profesional, como si el fracaso de su matrimonio de alguna manera la hiciera menos competente en su trabajo. La situación alcanzó su punto más crítico cuando Adriana organizó una reunión de negocios en el Hotel Habita. Se trataba de un evento crucial, donde Esteban presentaría un proyecto de desarrollo inmobiliario a un grupo de inversionistas potenciales de Guadalajara y Ciudad de México. Renata se enteró del evento por casualidad, cuando una conocida le preguntó si asistiría para apoyar a su esposo. Renata ni siquiera sabía que la reunión existía, lo cual le confirmó hasta qué punto había sido excluida de la vida de Esteban. Decidió no asistir, no quería exponerse a más humillación. Pero al día siguiente, las consecuencias de esa reunión llegarían a ella de todas formas. Lucía la llamó temprano por la mañana con voz preocupada. Le contó que una colega suya había asistido al evento de negocios y le había relatado lo sucedido. Adriana se había presentado públicamente como la socia estratégica de Esteban, usando sus apellidos y conexiones familiares para impresionar a los inversionistas. Había hablado con propiedad sobre el proyecto, demostrando un conocimiento detallado que solo podía haber obtenido pasando mucho tiempo con Esteban. Pero lo más doloroso fue lo que sucedió cuando alguien preguntó por la esposa de Esteban. Adriana había sonreído con falsa dulzura y comentado que las esposas actuales a veces no entienden el mundo de los negocios como aquellas que crecieron en este ambiente. La frase había causado risas incómodas entre algunos asistentes, mientras que otros habían intercambiado miradas significativas. Esteban, según le contaron a Lucía, no había defendido a Renata ni había corregido la narrativa que Adriana estaba construyendo. Simplemente había permitido que su exesposa tomara control de la situación y lo presentara como un hombre que finalmente había encontrado a la socia adecuada para sus ambiciones. Renata escuchó el relato de Lucía, sintiendo cómo cada palabra era como un golpe directo a su corazón. No solo estaba perdiendo a su esposo, sino que además estaba siendo humillada públicamente frente a toda la sociedad monterrellana. Se sentía expuesta, vulnerable, como si todo el mundo estuviera observando su fracaso y juzgándola por no haber sido suficiente para mantener a su esposo interesado. Lucía intentó consolarla, diciéndole que la gente que realmente la conocía sabía quién era ella y cuál era su verdadero valor. Pero en ese momento, Renata no podía ver más allá de su dolor y su humillación.
Esa tarde, mientras Renata intentaba trabajar en un diseño que había prometido entregar la semana siguiente, escuchó el sonido de un auto estacionándose frente a su casa. Miró por la ventana y vio el coche de Esteban. Su corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de esperanza y miedo recorriendo su cuerpo. Tal vez venía a decirle que había cometido un error, que quería regresar a casa y reconstruir su matrimonio. Renata abrió la puerta antes de que él tocara el timbre, y la expresión en el rostro de Esteban le dijo todo lo que necesitaba saber. No venía a reconciliarse, venía a terminar lo que había empezado 2 meses atrás. Esteban entró a la casa con una seguridad que Renata encontró casi ofensiva. Se sentó en el sofá de la sala como si todavía fuera su hogar, aunque claramente ya no lo consideraba así. Renata permaneció de pie frente a él, con los brazos cruzados, esperando a que dijera lo que había venido a decir. Esteban comenzó con rodeos, hablando sobre cómo los últimos meses habían sido difíciles para ambos, cómo habían crecido en direcciones diferentes. Renata lo interrumpió con voz firme, preguntándole directamente si había venido a pedirle el divorcio. Esteban se quedó en silencio por un momento antes de asentir con la cabeza, pero había algo más, algo que haría esta conversación aún más devastadora de lo que Renata había imaginado. Esteban le confesó que había tomado la decisión de regresar con Adriana. No solo iban a trabajar juntos, sino que iban a intentar reconstruir su relación. Dijo que había pasado estos 2 meses reflexionando sobre lo que realmente quería de su vida y se había dado cuenta de que Adriana entendía sus ambiciones de una manera que Renata nunca había podido. Adriana compartía su visión de expansión empresarial, tenía las conexiones sociales que él necesitaba para llevar su negocio al siguiente nivel y, sobre todo, provenía del mismo mundo que él. Esteban explicó todo esto con una calma que a Renata le pareció cruel, como si estuviera hablando de una decisión de negocios y no de destruir 7 años de matrimonio. Renata sintió que las piernas le temblaban. Se dejó caer en el sillón frente a Esteban y lo miró con lágrimas rodando por sus mejillas. Le preguntó si acaso nada de lo que habían vivido juntos significaba algo para él. Le recordó las promesas que se habían hecho frente al altar, los momentos difíciles que habían superado juntos, los sueños que habían compartido sobre su futuro. Le suplicó que reconsiderara su decisión, que le diera otra oportunidad para demostrarle que podían hacer funcionar su matrimonio. Renata nunca se había sentido tan desesperada, tan dispuesta a humillarse con tal de no perder a la persona que amaba. Esteban la escuchó con una expresión que parecía mezclar culpa e impaciencia. Cuando Renata finalmente se quedó sin palabras, agotada por su propio llanto, él simplemente respondió con una frase que se quedaría grabada en la memoria de Renata por mucho tiempo. El amor no es suficiente cuando hay tanto en juego. Le explicó que necesitaba una compañera que entendiera el mundo en el que se movía, alguien que pudiera abrir puertas y crear oportunidades. Dijo que Renata era una buena mujer, pero que simplemente no era lo que él necesitaba en esta etapa de su vida. Luego se levantó del sofá y le informó que vendría en los próximos días a recoger el resto de sus cosas. Le aseguró que sería justo en el proceso de divorcio y que se aseguraría de que ella estuviera bien económicamente, como si el dinero pudiera compensar el dolor de ser reemplazada y descartada, como si 7 años de matrimonio no significaran nada. Cuando Esteban se dirigió hacia la puerta, Renata reunió las últimas fuerzas que le quedaban y le preguntó si alguna vez la había amado de verdad. Esteban se detuvo con la mano en la manija de la puerta, sin voltear a verla, y respondió que había momentos buenos entre ellos, pero que ya no importaba. Luego, simplemente se fue, cerrando la puerta tras de sí,
y dejando a Renata completamente destrozada en medio de la sala. Los días siguientes fueron los más oscuros en la vida de Renata. No salió de su casa para nada. Canceló todos sus proyectos de trabajo, enviando correos electrónicos breves y poco profesionales a sus clientes, diciéndoles que no podría continuar con los diseños. Dejó de contestar llamadas y mensajes, incluso los de Lucía, que insistía en verla. Renata se pasaba las horas sentada en el sofá de la sala, rodeada de fotografías de su matrimonio que había sacado de los álbumes. Miraba esas imágenes intentando encontrar el momento exacto en que todo había comenzado a salir mal, preguntándose qué había hecho para merecer este abandono. Se cuestionaba constantemente si había sido suficientemente atractiva, suficientemente interesante, suficientemente ambiciosa. Tal vez si hubiera prestado más atención a los negocios de Esteban, si hubiera cultivado más conexiones sociales importantes, si hubiera sido más como Adriana, nada de esto habría pasado. Renata se torturaba con estos pensamientos una y otra vez, destrozando su autoestima con cada pregunta sin respuesta. Se sentía como un objeto desechable, algo que había servido un propósito durante un tiempo, pero que ahora había sido reemplazado por un modelo mejor y más conveniente. La noticia de que Esteban había dejado a su esposa para regresar con Adriana circuló rápidamente por Monterrey. Era el tipo de escándalo que los círculos sociales adoraban discutir en voz baja durante eventos y reuniones. Algunas personas expresaban simpatía por Renata, pero otras simplemente la veían con lástima, como una mujer que no había sido lo suficientemente lista para mantener a su esposo satisfecho. Hubo quienes incluso la culparon, insinuando que seguramente había descuidado su matrimonio por enfocarse demasiado en su trabajo. La narrativa que Adriana había construido cuidadosamente estaba funcionando. Renata era vista como la esposa inadecuada, que había sido reemplazada por la mujer que siempre debió estar al lado de Esteban. Lucía finalmente logró entrar a la casa de Renata una semana después de que Esteban se marchara. Usó la llave de emergencia que Renata le había dado años atrás, y lo que encontró la dejó profundamente preocupada. La casa estaba en desorden, con platos sucios acumulados en el fregadero y las cortinas cerradas bloqueando completamente la luz del sol. Renata estaba sentada en el piso de la sala, rodeada de fotografías, con el cabello despeinado y una bata que claramente llevaba días sin cambiar. Lucía se arrodilló junto a su amiga y simplemente la abrazó mientras Renata lloraba en sus brazos como una niña desconsolada. Lucía intentó razonar con ella, diciéndole que no podía permitir que Esteban y Adriana la vieran así, que no podía darles el gusto de destruirla completamente. Pero Renata respondió con voz apagada que ya no le importaba lo que pensaran o dejaran de pensar. Se sentía vacía, como si toda su identidad hubiera estado construida alrededor de ser la esposa de Esteban, y ahora que ese rol había desaparecido, ella ya no sabía quién era. Le confesó a Lucía que se sentía invisible, reemplazable, como si los 7 años que había dedicado a su matrimonio no hubieran tenido ningún valor real. Se preguntaba si alguna vez había sido realmente amada, o si simplemente había sido una opción conveniente hasta que algo mejor apareciera. Lucía se quedó con Renata ese día y los siguientes, obligándola a comer, a bañarse, a abrir las cortinas y dejar entrar la luz. Le hablaba constantemente sobre su valor como mujer, como profesional, como ser humano. Le recordaba todos los proyectos exitosos que había completado, todos los clientes que la habían elogiado por su talento y su visión. Pero Renata parecía incapaz de ver más allá de su dolor. Había días en que apenas podía levantarse de la cama, otros en que lloraba sin parar, recordando momentos específicos de su matrimonio que ahora le parecían mentiras o ilusiones. Una tarde, mientras Lucía estaba en la cocina preparando algo de comer, Renata se levantó del sofá y caminó hacia el baño.
Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Su piel lucía pálida y demacrada, y su cabello caía sin vida alrededor de su rostro. Había perdido varios kilos en las últimas semanas, y su ropa le quedaba holgada. Pero más allá de los cambios físicos, lo que realmente la impactó fue la derrota que veía en sus propios ojos. Era la mirada de alguien que había sido completamente vencido, de alguien que había perdido toda esperanza y toda dignidad. Renata apoyó las manos en el lavabo y se inclinó más cerca del espejo, observando cada detalle de su rostro destrozado. Las lágrimas comenzaron a rodar nuevamente por sus mejillas, pero esta vez había algo diferente en ellas. No eran solo lágrimas de dolor, sino también de rabia. Rabia hacia Esteban por haberla abandonado de manera tan cruel. Rabia hacia Adriana por haber destruido su matrimonio con tanta calculación. Rabia hacia la sociedad que la juzgaba y la compadecía como si fuera una víctima indefensa. Pero sobre todo, rabia hacia sí misma por haberse permitido llegar a este punto, por haber perdido tanto de su esencia intentando ser la esposa perfecta de un hombre que claramente nunca la había valorado realmente. Miró su reflejo directamente a los ojos y pronunció en voz baja, casi como un susurro: «No puedo seguir así». Las palabras salieron de su boca con una certeza que la sorprendió incluso a ella misma. Renata se dio cuenta en ese momento de que tenía una decisión que tomar. Podía continuar hundiéndose en la autocompasión y el dolor, permitiendo que Esteban y Adriana la vieran completamente destruida, confirmando la narrativa de que ella no era suficiente. O podía encontrar la fuerza para levantarse, recuperar su dignidad y demostrarle al mundo, pero sobre todo demostrarse a sí misma, que su valor no dependía de ser la esposa de nadie. Algo en la mirada de Renata comenzó a cambiar mientras se observaba en ese espejo. El dolor seguía ahí, profundo y punzante, pero ahora había algo más. Una chispa pequeña pero innegable de determinación comenzaba a brillar entre las lágrimas. Renata no sabía todavía cómo iba a salir de este abismo en el que se encontraba, pero por primera vez en semanas sintió que tal vez, solo tal vez, había una manera de hacerlo sin perder completamente lo que quedaba de ella misma. 3 días después de aquel momento frente al espejo, Lucía llegó a la casa de Renata con una expresión en el rostro que su amiga no había visto antes. Era una mezcla de determinación y satisfacción, como si tuviera información importante que compartir. Renata había comenzado a salir de su estado de postración, obligándose a levantarse de la cama, a comer algo más sustancioso que galletas y café, aunque todavía se sentía frágil emocionalmente. Lucía entró a la sala con un portafolio de cuero bajo el brazo y lo colocó sobre la mesa de centro con un gesto deliberado. Le dijo a Renata que necesitaba mostrarle algo que había descubierto durante los últimos días. Información que cambiaría completamente la perspectiva que tenía sobre toda esta situación. Lucía abrió el portafolio y comenzó a sacar varios documentos. Explicó que había estado investigando discretamente tanto a Adriana como a la situación financiera de Esteban, usando sus conexiones en el mundo legal y empresarial de Monterrey. Lo primero que había descubierto era que el negocio de Esteban no estaba tan sólido como él aparentaba. Había tomado varios préstamos grandes en los últimos meses para financiar el proyecto de desarrollo inmobiliario que estaba promoviendo, y las garantías que había dado eran riesgosas. Si el proyecto no se concretaba pronto, Esteban podría enfrentar problemas financieros serios. Renata escuchaba con atención creciente, dándose cuenta de que su esposo había estado ocultando información importante incluso antes de que decidiera abandonarla. Pero lo que realmente captó la atención de Renata fue lo que Lucía había descubierto sobre Adriana Montemayor. No era la primera vez que la exesposa de Esteban se acercaba a un hombre con dinero o proyectos lucrativos.
Lucía había encontrado documentos de 2 casos anteriores, donde Adriana había seducido a empresarios que estaban pasando por momentos de expansión de negocios. En ambos casos se había presentado como socia estratégica. Había usado sus conexiones familiares para abrir puertas, y luego, una vez que los proyectos estaban en marcha y ella había obtenido beneficios económicos sustanciales, simplemente había desaparecido de sus vidas. Uno de esos hombres incluso había presentado una demanda contra ella por apropiación indebida de información confidencial, aunque el caso se había resuelto fuera de los tribunales con un acuerdo de confidencialidad. Lucía mostró a Renata copias de documentos legales que comprobaban este patrón de comportamiento. Había registros de sociedades que Adriana había formado y luego disuelto, contratos donde aparecía como consultora estratégica con porcentajes de ganancias desproporcionados y testimonios de abogados que habían manejado los casos de los hombres afectados. Todo apuntaba a que Adriana era una mujer calculadora que sabía exactamente cómo explotar la vanidad y las ambiciones de los empresarios para su propio beneficio. Y ahora Esteban era su siguiente objetivo. Lucía le explicó a Renata que probablemente Adriana había investigado la situación financiera de Esteban y había identificado el momento perfecto para acercarse a él, cuando necesitaba conexiones e inversión para su proyecto. Por primera vez en semanas, Renata sintió que algo se movía dentro de ella. No era solo dolor o autocompasión, sino algo diferente. Una chispa de inteligencia comenzó a brillar en sus ojos mientras procesaba toda esta información. Se dio cuenta de que no había sido reemplazada porque fuera inadecuada o insuficiente, sino porque Adriana había visto una oportunidad de explotar a Esteban en un momento de vulnerabilidad profesional. Renata entendió que ella había sido descartada no por falta de valor, sino porque no encajaba en los planes manipuladores de una mujer que solo veía a las personas como herramientas para su beneficio personal. Esta revelación no eliminaba el dolor de la traición, pero le daba un contexto completamente diferente a lo que había sucedido. Lucía observaba cómo su amiga procesaba la información y vio el cambio gradual en su expresión. Le preguntó a Renata ¿qué quería hacer con todo esto? Renata se quedó en silencio por un momento, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Luego respondió con una voz más firme de lo que había sonado en semanas, que no quería venganza en el sentido destructivo de la palabra. No quería arruinar a Esteban ni exponerlo públicamente de manera vulgar. Pero tampoco iba a permitir que Adriana continuara construyendo una narrativa donde ella, Renata, era la esposa inadecuada que merecía ser reemplazada. Quería recuperar su dignidad y demostrar su verdadero valor, no a Esteban ni a Adriana, sino a sí misma y a todos aquellos que la habían juzgado tan rápidamente. Los siguientes días marcaron un punto de inflexión en la vida de Renata. Decidió que el primer paso para recuperarse era retomar su vida profesional. Había descuidado completamente su carrera durante las últimas semanas y sabía que si quería reconstruir su autoestima, necesitaba volver a hacer lo que sabía hacer bien. Llamó a uno de sus clientes más importantes, el director de un corporativo de arquitectura que siempre había admirado su trabajo, y le pidió una reunión. El hombre accedió, y cuando se encontraron, Renata le explicó con honestidad que había atravesado un momento personal difícil, pero que estaba lista para retomar su trabajo con toda su energía y dedicación. El director, quien había escuchado rumores sobre la separación de Renata, apreció su franqueza y su profesionalismo. Le ofreció un proyecto prestigioso que había estado guardando para el momento adecuado: el diseño de interiores para un nuevo desarrollo de oficinas corporativas en el centro de Monterrey. Era un proyecto grande, visible, que requería creatividad y experiencia. Renata aceptó sin dudarlo,
sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía un propósito más allá del dolor de su matrimonio fracasado. Ese mismo día comenzó a trabajar en las propuestas iniciales, perdiendo horas en bocetos y conceptos que le permitían enfocar su mente en algo constructivo. Pero Renata sabía que recuperar su vida profesional no sería suficiente si no trabajaba también en recuperarse a sí misma. Comenzó a cuidar su apariencia personal nuevamente, no para impresionar a nadie más, sino porque sabía que verse bien la haría sentirse mejor. Se inscribió en un gimnasio cerca de su casa y empezó a asistir todas las mañanas. El ejercicio no solo le ayudaba físicamente, sino que también le proporcionaba un espacio para procesar sus emociones de manera saludable. Visitó su salón de belleza favorito y se hizo un corte de cabello diferente, no drástico, pero sí renovador, simbolizando el cambio que estaba experimentando internamente. Renata también se reconectó con amigos y colegas que había descuidado durante los meses de crisis en su matrimonio. Aceptó invitaciones a cafés y comidas que antes había rechazado. Descubrió que muchas personas la apoyaban genuinamente y que su círculo social era más amplio de lo que había pensado. Algunos de estos amigos compartieron sus propias experiencias de superación personal, lo cual le hizo sentir menos sola en su proceso. Renata comenzó a entender que su identidad no podía estar completamente definida por ser la esposa de alguien, que ella tenía valor y conexiones propias que habían estado ahí todo el tiempo. El narrador de esta historia observaba cómo Renata se transformaba gradualmente de una mujer destrozada a alguien que estaba redescubriendo su fuerza interior. No buscaba venganza en el sentido tradicional, no planeaba destruir a Esteban o exponer a Adriana de manera cruel. Lo que Renata buscaba era algo más profundo y más poderoso: recuperar su dignidad y demostrar que su valor como persona no dependía de las decisiones o valoraciones de otros. Quería mirarse al espejo y volver a reconocer a la mujer capaz, inteligente y valiosa que había sido antes de permitir que su matrimonio definiera completamente quién era. Un domingo por la mañana, aproximadamente un mes después de que Esteban se marchara, Renata decidió asistir a misa en la Catedral de Monterrey. No era particularmente religiosa, pero sentía que necesitaba un espacio de reflexión y paz. La catedral estaba llena de familias y personas de diferentes edades, todos buscando algo de consuelo espiritual en sus propias vidas. Renata se sentó en una de las bancas del fondo, simplemente dejando que la atmósfera tranquila del lugar la envolviera. Después de la misa, mientras caminaba por el atrio, se encontró con el padre Ignacio Solórzano, un sacerdote de 56 años que era muy respetado en la comunidad monterrellana por su trabajo con familias y su compromiso con proyectos sociales. El padre Ignacio reconoció a Renata, pues conocía tanto a su familia como a la de Esteban. Se acercó a saludarla con calidez genuina y le preguntó cómo estaba. Renata, sorprendida por la empatía en su voz, respondió con honestidad que estaba atravesando un momento difícil, pero que estaba trabajando en recuperarse. El padre Ignacio le sugirió que caminaran un poco por los jardines de la catedral mientras conversaban. Durante esa caminata, Renata descubrió que el sacerdote estaba al tanto de su situación con Esteban y Adriana, pues ambas familias eran conocidas en los círculos que él frecuentaba. Lo que más sorprendió a Renata fue cuando el padre Ignacio le confesó que siempre había admirado su discreción y su manera elegante de manejar las situaciones difíciles. Le dijo que conocía a Adriana Montemayor desde hacía años y que, aunque no era su lugar juzgar a las personas, había notado que sus intenciones no siempre eran transparentes ni desinteresadas. El padre Ignacio mencionó que había visto cómo Adriana manipulaba situaciones para su beneficio personal, siempre bajo una fachada de sofisticación y buenas intenciones.
Le dijo a Renata que no se dejara vencer por las apariencias ni por las narrativas que otros construían sobre ella, que su verdadero valor se mostraría con el tiempo a través de sus acciones y su carácter. Esa conversación con el padre Ignacio tuvo un impacto profundo en Renata. Le hizo sentir que no estaba sola, que había personas que la veían por lo que realmente era, y no por los rumores o las historias que circulaban en los círculos sociales. Intercambiaron información de contacto y el padre Ignacio le dijo que si alguna vez necesitaba hablar o si había alguna forma en que él pudiera apoyarla, no dudara en buscarlo. Renata salió de la catedral ese día sintiéndose más ligera, como si una carga invisible se hubiera aliviado un poco de sus hombros. Esa misma tarde, Lucía visitó a Renata con una propuesta específica. Había estado pensando en cómo su amiga podría recuperar su reputación y demostrar su valor de una manera que realmente importara. Le contó que la Fundación Empresarial de Monterrey organizaría su gala anual de beneficencia en 2 semanas. Era uno de los eventos sociales más importantes del año, donde asistían empresarios, inversionistas, políticos y figuras destacadas de la ciudad. Lucía había usado sus conexiones para conseguir que invitaran a Renata como arquitecta destacada para presentar un proyecto comunitario durante el evento. La idea era que Renata presentara un diseño de viviendas dignas para familias de bajos recursos. Un proyecto que combinaría su talento profesional con un compromiso social genuino. Esto le permitiría mostrar al mundo que su valor iba mucho más allá de ser la esposa de alguien, que tenía talento real y un corazón comprometido con causas importantes. Lucía explicó que Esteban y Adriana seguramente asistirían al evento, pues era el tipo de ocasión donde la élite empresarial de Monterrey se reunía. Sería el momento perfecto para que Renata hiciera su movimiento elegante, no con gritos ni escenas dramáticas, sino simplemente siendo ella misma en su mejor versión y demostrando su verdadero carácter. Renata escuchó la propuesta con atención creciente. La idea le provocaba nerviosismo, pero también una extraña emoción. Sería la primera vez que se enfrentaría públicamente a Esteban y Adriana desde la separación. Pero en lugar de enfrentarlos con rabia o dolor, lo haría desde una posición de fuerza, mostrando su trabajo y su compromiso con algo más grande que ella misma. Le preguntó a Lucía si realmente creía que esto podría funcionar. Su amiga la miró directamente a los ojos y le respondió que no se trataba de si funcionaría o no en términos de cambiar la opinión de otros, sino de que Renata se demostrara a sí misma de lo que era capaz. Durante las siguientes 2 semanas, Renata trabajó intensamente en su presentación. Dedicó horas a diseñar un concepto de viviendas que fueran funcionales, hermosas y accesibles para familias con recursos limitados. Su propuesta incluía espacios inteligentemente diseñados que maximizaban cada metro cuadrado, materiales sustentables y económicos, y una estética que respetaba la dignidad de las personas que habitarían esas casas. No quería crear un proyecto que pareciera caridad condescendiente, sino viviendas reales donde las familias pudieran construir sus vidas con orgullo y esperanza. Renata se sumergió en el trabajo con una pasión que no había sentido en mucho tiempo. Cada línea que dibujaba, cada material que seleccionaba, cada detalle que consideraba, era una reafirmación de su propio valor como profesional y como ser humano. Este proyecto representaba algo más que un diseño arquitectónico. Era una declaración de quién era ella realmente. Alguien que usaba su talento no solo para crear espacios bonitos para los ricos, sino para mejorar la calidad de vida de personas que realmente lo necesitaban. Mientras tanto, Lucía trabajaba en su propia parte del plan. Había recopilado información documentada sobre el historial de Adriana, organizándola de manera que pudiera ser compartida discretamente con personas clave en caso de que fuera necesario. No se trataba de exponerla vulgarmente ni de crear un escándalo público,
sino de tener la información disponible para contrarrestar cualquier narrativa falsa que Adriana intentara construir. Lucía también se aseguró de que varios empresarios importantes supieran sobre la presentación de Renata en la gala, generando interés genuino en el proyecto antes del evento. Una semana antes de la gala, Renata visitó varias boutiques buscando el vestido perfecto para la ocasión. No quería algo ostentoso que la hiciera parecer que estaba compitiendo con Adriana en términos de lujo y llamar la atención. Finalmente encontró un vestido en tono azul medianoche, elegante pero sobrio, que realzaba su figura sin ser provocativo. Era el tipo de vestido que proyectaba clase, confianza y dignidad. Cuando se lo probó frente al espejo, Renata supo que era el indicado. No era el vestido de una mujer que intentaba demostrar algo desesperadamente, sino el de alguien que conocía su propio valor y no necesitaba gritar para ser vista. Renata también contactó nuevamente al padre Ignacio y le contó sobre el proyecto de viviendas dignas que presentaría en la gala. Le preguntó si estaría dispuesto a apoyar públicamente la iniciativa, dado su trabajo con comunidades necesitadas. El padre Ignacio no solo aceptó con entusiasmo, sino que le ofreció conectarla con organizaciones comunitarias que podrían beneficiarse del proyecto si llegaba a concretarse. Su apoyo le daba al proyecto una legitimidad y un peso moral que iba más allá del mundo empresarial, demostrando que se trataba de un compromiso genuino y no solo de una presentación para quedar bien socialmente. La noche antes de la gala, Renata apenas pudo dormir. Repasaba mentalmente su presentación, imaginando diferentes escenarios de cómo podría desarrollarse el evento. Sentía mariposas en el estómago, una mezcla de nerviosismo y anticipación. Se levantó varias veces durante la noche para revisar sus notas y asegurarse de que todo estuviera perfecto. Lucía la había llamado antes de dormir para darle palabras de aliento, recordándole que no importaba cómo reaccionaran Esteban o Adriana. Lo importante era que ella se mostrara tal como era, una mujer talentosa, compasiva e íntegra. En la mañana de la gala, Renata se despertó temprano y se tomó su tiempo para prepararse. Se dio un baño largo. Se arregló el cabello cuidadosamente y se maquilló con sutileza, resaltando sus rasgos naturales sin exagerar. Cuando finalmente se puso el vestido azul medianoche y se miró en el espejo de cuerpo completo, lo que vio la hizo detenerse por un momento. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la figura demacrada y derrotada que había visto semanas atrás. Era alguien diferente, o más bien era la mujer que siempre había sido, pero que había olvidado durante el proceso doloroso de perder su matrimonio. Renata se observó detenidamente, notando la confianza que proyectaba su postura, la claridad en sus ojos, la elegancia natural que había recuperado. No necesitaba la validación de Esteban para saber que valía. No necesitaba competir con Adriana porque sabía que su valor no se medía en términos de conexiones sociales o manipulaciones calculadas. Renata había redescubierto algo fundamental durante estas semanas de transformación. Su verdadero poder no residía en ser la esposa perfecta de alguien más, sino en ser completamente ella misma, con todo su talento, su compasión y su integridad. Se dio una última mirada en el espejo y pronunció en voz baja, esta vez no con desesperación, sino con determinación tranquila, las palabras que marcarían su renacimiento. Esta noche, el mundo verá quién soy realmente. Y con esa certeza, Renata Villagrán estaba lista para enfrentar la gala que cambiaría el curso de su historia. La gala de la Fundación Empresarial de Monterrey se llevaba a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo, un espacio elegante con techos altos y paredes blancas que esa noche estaban iluminadas con luces cálidas. Los invitados comenzaron a llegar desde las 7 de la noche, todos vestidos con sus mejores galas. La élite monterreyana estaba presente,
empresarios del sector industrial, inversionistas, políticos locales y figuras destacadas del mundo cultural y social. El ambiente era de celebración y networking, con meseros circulando entre los grupos, ofreciendo copas de champán y canapés elegantes. Esteban llegó acompañado de Adriana cerca de las 7:30. Ella llevaba un vestido rojo intenso con pedrería brillante que captaba la atención de todos a su paso. Sus joyas eran llamativas, su maquillaje impecable y su actitud era la de alguien que sabía que pertenecía a ese mundo de poder y dinero. Esteban lucía un traje negro italiano que Adriana había insistido en que comprara para la ocasión. Caminaban juntos saludando a conocidos, y Adriana se aseguraba de presentarse como la compañera de Esteban en los negocios, dejando claro ante todos que ella era ahora parte integral de su vida profesional y personal. Cuando Renata entró al museo cerca de las 8 de la noche, algo cambió en la atmósfera del lugar. Los murmullos de conversación se detuvieron momentáneamente mientras varias personas volteaban a verla. Llevaba su vestido azul medianoche que fluía elegantemente con cada paso, sin una sola joya ostentosa, solo unos aretes discretos de plata. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y su maquillaje resaltaba su belleza natural sin exagerar. Pero más allá de su apariencia física, lo que realmente capturaba la atención era la serenidad que proyectaba. Renata caminaba con la confianza tranquila de alguien que conoce su propio valor y no necesita demostrárselo a nadie. Lucía la esperaba cerca de la entrada y las dos amigas intercambiaron una mirada de complicidad antes de adentrarse en el salón. Esteban vio a Renata desde el otro lado del espacio y por primera vez en meses sintió algo que no había esperado sentir: nostalgia mezclada con arrepentimiento. La mujer que acababa de entrar no era la figura destrozada que había dejado llorando en su casa. Era alguien completamente diferente, o quizás era la mujer que siempre había sido pero que él nunca había valorado completamente. Adriana también notó la entrada de Renata y su expresión se endureció ligeramente, aunque mantuvo su sonrisa social perfectamente calculada. La primera parte de la gala consistió en un cóctel donde los asistentes socializaban y se preparaban para la cena formal y las presentaciones que vendrían después. Renata fue saludada calurosamente por varios colegas y amigos que no había visto en semanas. Muchos le expresaron su admiración por cómo había manejado una situación difícil con tanta clase. El padre Ignacio también estaba presente y se acercó a saludarla, presentándole a varias personas importantes del ámbito social y empresarial de Monterrey que estaban interesadas en proyectos comunitarios. Cuando llegó el momento de la cena, todos se dirigieron a sus mesas asignadas. Renata había sido ubicada en una mesa cerca del frente, junto con otros profesionales destacados y miembros de la fundación. Esteban y Adriana estaban en una mesa a varios metros de distancia, rodeados de empresarios e inversionistas. Durante la cena, Renata conversó animadamente con las personas en su mesa, demostrando su inteligencia y su genuino interés en los proyectos sociales de la fundación. Era evidente para todos los presentes que no estaba ahí simplemente para aparecer, sino porque tenía algo valioso que aportar. Después de la cena, el director de la fundación subió al estrado para introducir las presentaciones de la noche. Explicó que habían invitado a varios profesionales destacados para compartir proyectos con impacto social. Cuando llegó el turno de Renata, el director la presentó como una arquitecta de interiores con una trayectoria impresionante y un compromiso genuino con mejorar la calidad de vida de las comunidades menos favorecidas de Monterrey. Renata subió al estrado con pasos seguros, llevando consigo una presentación visual de su proyecto. Frente al micrófono, Renata tomó un momento para respirar profundamente antes de comenzar a hablar. Su voz era clara y firme, sin vacilaciones. Explicó que su proyecto se trataba de diseñar viviendas dignas para familias de bajos recursos.
Espacios que no fueran simples estructuras funcionales, sino verdaderos hogares donde las personas pudieran construir sus vidas con dignidad y esperanza. Describió cómo había trabajado en maximizar cada metro cuadrado para crear espacios inteligentes, cómodos y hermosos, usando materiales sustentables y económicos sin sacrificar la estética o la calidad. Pero lo que realmente captó la atención de todos fue cuando Renata habló sobre el significado más profundo de construir hogares. Dijo que una casa no era solo paredes y techo, sino el lugar donde las familias compartían sus comidas, donde los niños hacían su tarea, donde las personas regresaban después de un día difícil buscando consuelo y seguridad. Explicó que todos merecían tener un espacio que respetara su dignidad humana, independientemente de su situación económica. Su discurso era humilde pero profundamente poderoso, tocando algo emocional en muchos de los presentes. Cuando Renata terminó su presentación, el padre Ignacio se levantó de su mesa y pidió permiso para agregar algunas palabras. Subió al estrado y respaldó públicamente el proyecto de Renata, mencionando su larga trayectoria trabajando con comunidades necesitadas y confirmando que el compromiso de Renata era genuino y no solo una presentación para quedar bien socialmente. Habló sobre la importancia de que profesionales talentosos usaran sus habilidades para servir a quienes más lo necesitaban. Sus palabras añadieron un peso moral y una legitimidad al proyecto que impresionó profundamente a los asistentes. Cuando ambos bajaron del estrado, el salón estalló en aplausos. No eran aplausos educados y obligatorios, sino una ovación genuina de personas que habían sido tocadas por la presentación. Varios empresarios e inversionistas se pusieron de pie y pronto toda la sala estaba aplaudiendo de pie a Renata. Ella sintió las lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo, simplemente inclinando la cabeza en agradecimiento por el reconocimiento. Inmediatamente después de que terminó su presentación, Renata fue rodeada por personas que querían felicitarla y expresar su interés en apoyar el proyecto. Entre ellos estaba don Roberto Maldonado, un inversionista de 62 años, con una reputación impecable en Monterrey y una fortuna considerable hecha en bienes raíces. Don Roberto había estado en la lista de contactos prioritarios que Esteban había intentado impresionar durante meses con la ayuda de Adriana, sin mucho éxito. Ahora, don Roberto se acercaba directamente a Renata con una sonrisa genuina. Don Roberto le dijo a Renata que su presentación había sido la más auténtica y significativa que había escuchado en años. Mencionó públicamente, con varias personas escuchando, que prefería trabajar con personas de verdadera integridad como ella. Profesionales que usaban su talento para hacer una diferencia real en el mundo y no solo para acumular riqueza o estatus. Le preguntó sobre los detalles financieros del proyecto y expresó su interés en invertir una cantidad considerable para hacerlo realidad. Adriana, quien había observado toda la escena con creciente incomodidad, intentó intervenir. Se acercó al grupo donde estaban Renata y don Roberto y con su característica sonrisa calculada intentó dirigir la conversación hacia ella misma. Mencionó sus conexiones familiares en el sector inmobiliario y sugirió que podría ser útil como consultora en un proyecto de esa magnitud. Pero don Roberto la miró con una expresión que claramente indicaba que no estaba impresionado. Con educación, pero firmeza, le dijo que ya había investigado sus antecedentes empresariales y que prefería trabajar directamente con profesionales de probada integridad. El rostro de Adriana palideció ligeramente ante el comentario público. Lucía, quien había estado cerca observando todo, aprovechó el momento para acercarse discretamente a otro inversionista importante que estaba en el grupo y compartir con él información documentada sobre el historial cuestionable de Adriana.
La información comenzó a circular discretamente entre las personas clave presentes en la gala. No era un escándalo público vulgar, sino una revelación controlada de hechos que permitía a los empresarios presentes tomar decisiones informadas sobre con quién querían asociarse. En cuestión de minutos, la narrativa que Adriana había construido cuidadosamente durante meses comenzó a desmoronarse. Las personas que antes la habían tratado con deferencia por sus apellidos y conexiones, ahora la miraban con escepticismo. Algunos empresarios que habían mostrado interés en trabajar con Esteban mientras Adriana estaba involucrada, comenzaron a reconsiderar sus decisiones. Adriana intentó mantener su compostura, pero era evidente que había perdido el control de la situación. Después de unos minutos incómodos, intentando recuperar terreno sin éxito, se disculpó con una excusa elaborada sobre una urgencia que debía atender y se retiró de la gala, dejando a Esteban solo. Esteban observó todo esto con una mezcla de shock y creciente comprensión. Por primera vez veía claramente la manipulación de la que había sido víctima. Vio cómo Renata, sin gritos ni escenas dramáticas, simplemente siendo ella misma con todo su talento y su integridad, había ganado el respeto y el apoyo de las mismas personas que él había intentado impresionar durante meses. La diferencia era que Renata lo había hecho genuinamente, mientras que él y Adriana habían estado jugando un juego de apariencias y manipulaciones que finalmente había sido expuesto. Los días siguientes a la gala fueron reveladores para Esteban. Varios inversionistas que habían mostrado interés en su proyecto comenzaron a alejarse, mencionando que necesitaban reconsiderar sus prioridades de inversión. Algunos fueron más directos, diciéndole que tenían dudas sobre sus asociaciones empresariales actuales. Adriana, tal como Lucía había predicho, desapareció de su vida tan rápidamente como había aparecido. Una vez que se dio cuenta de que su plan no funcionaría y que su reputación en Monterrey estaba dañada, simplemente se fue de la ciudad sin despedirse, bloqueando todas las llamadas y mensajes de Esteban. La familia de Esteban, que había apoyado su decisión de regresar con Adriana, comenzó a expresar arrepentimiento. Su madre lo llamó para preguntarle por Renata, admitiendo que tal vez habían juzgado mal la situación. Su hermana le envió un mensaje largo, disculpándose por haber sido fría con Renata y reconociendo que ella siempre había sido una buena mujer que no merecía el trato que había recibido. Esteban se encontraba solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones y finalmente comprendiendo la magnitud de su error. Una tarde de jueves, 3 semanas después de la gala, Esteban apareció en la casa que había compartido con Renata. Ella estaba trabajando en su estudio cuando escuchó el timbre. Al abrir y ver a su ex esposo, Renata no sintió el dolor punzante que había esperado sentir. En su lugar había una calma profunda, la serenidad de alguien que ya había procesado su dolor y había salido más fuerte del otro lado. Lo invitó a pasar y se sentaron en la sala donde tantas conversaciones habían ocurrido en el pasado. Esteban comenzó a hablar con una humildad que Renata nunca había visto en él. Admitió que había cometido el error más grande de su vida al dejarla. Reconoció que había sido manipulado por Adriana, pero también aceptó que había permitido que su vanidad y sus ambiciones lo cegaran ante lo que realmente importaba. Le dijo que Renata era una mujer de verdad, con sustancia, integridad y talento genuino, mientras que él había corrido tras una ilusión de estatus que resultó ser vacía. Le pidió perdón, no esperando que lo aceptara de vuelta, sino simplemente para que supiera que finalmente comprendía el valor de lo que había perdido. Renata lo escuchó sin interrumpir, observándolo con una expresión que reflejaba comprensión, pero no debilidad. Cuando Esteban terminó de hablar, ella le explicó con voz tranquila que durante estos meses había aprendido algo fundamental. Su valor como persona no dependía de quién la eligiera o la rechazara.
Le dijo que había descubierto que era completa por sí misma, que no necesitaba la validación de nadie más para saber quién era. Le agradeció de manera extraña, porque su abandono la había obligado a redescubrirse y a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Renata le dijo a Esteban que necesitaba tiempo para decidir si podía perdonarlo completamente y si había alguna posibilidad de reconstruir algo juntos, o si era momento de cerrar ese capítulo definitivamente y seguir adelante por caminos separados. No le dio una respuesta inmediata porque no estaba dispuesta a tomar una decisión impulsada por la emoción. Esteban aceptó esperar lo que fuera necesario, prometiendo demostrar con acciones y no solo palabras que había cambiado realmente. 6 meses después, Renata inauguraba la primera fase de su proyecto de viviendas dignas en una colonia de Monterrey que realmente lo necesitaba. El evento contaba con la presencia del padre Ignacio, autoridades locales, don Roberto Maldonado y otros inversionistas que habían hecho posible el proyecto. Las familias que recibirían las primeras viviendas estaban presentes, con lágrimas de gratitud en sus ojos al ver los hogares hermosos y dignos que Renata había diseñado para ellos. Esteban también estaba presente, pero en un segundo plano, ayudando con aspectos prácticos de construcción sin buscar protagonismo ni reconocimiento. Había pasado estos meses demostrando con acciones que había aprendido la lección, trabajando humildemente y respetando el espacio que Renata necesitaba. Lucía observaba la escena con satisfacción, viendo cómo su amiga había logrado no solo sobrevivir, sino florecer después de la crisis más grande de su vida. Durante la inauguración, Lucía se acercó a Renata y le preguntó en voz baja si finalmente había perdonado a Esteban. Renata sonrió con una paz que reflejaba su transformación interna y respondió: «Perdoné porque era lo mejor para mí, no para él. Perdonar me liberó del peso del resentimiento. Si decide quedarse en mi vida o irse, ya no define quién soy yo. Ya aprendí que soy completa con o sin él». El narrador de esta historia observaba a Renata mientras ella cortaba el listón inaugural de su proyecto, rodeada de personas que la admiraban genuinamente por lo que había logrado. La mujer, que había estado destrozada frente al espejo meses atrás, ahora brillaba con una luz propia que no dependía de nadie más. Había descubierto que la verdadera victoria no estaba en recuperar lo que había perdido, sino en darse cuenta de que nunca lo había necesitado para ser completa. Renata Villagrán había renacido, no como la esposa de alguien, sino como ella misma en toda su plenitud, y esa era la victoria más grande de todas. La historia de Renata nos enseña una verdad profunda que muchas veces olvidamos en medio del dolor. Nuestro valor como personas nunca ha dependido ni dependerá de las decisiones que otros tomen sobre nosotros. Cuando alguien nos abandona, nos traiciona o nos reemplaza, el instinto natural es cuestionarnos qué hicimos mal, qué nos faltó, por qué no fuimos suficientes. Pero la realidad es que las acciones de los demás reflejan quiénes son ellos, no quiénes somos nosotros. Renata pudo haberse quedado atrapada en el papel de víctima, llorando eternamente por un hombre que eligió la ilusión del estatus sobre el amor verdadero. Pudo haberse vengado de manera destructiva, exponiendo a Esteban públicamente o buscando arruinar su reputación, pero en lugar de eso, eligió un camino mucho más poderoso: recuperar su dignidad y demostrar su valor a través de sus propias acciones, de su talento genuino y de su compromiso con causas más grandes que ella misma. La verdadera elegancia no está en los vestidos caros ni en las joyas ostentosas, sino en cómo manejamos las situaciones más difíciles de nuestra vida. Está en levantarnos después de haber caído, en encontrar nuestra fuerza interior cuando todo parece perdido, en no permitir que el dolor nos convierta en versiones amargadas de nosotros mismos.
Renata nos muestra que la mejor respuesta ante la traición no son los gritos ni las escenas dramáticas, sino simplemente ser la mejor versión de nosotros mismos y dejar que nuestras acciones hablen por sí solas. Muchas veces buscamos validación externa, creyendo que nuestra felicidad depende de ser elegidos, valorados o amados por alguien más. Pero la historia de Renata nos recuerda que la única validación que realmente importa es la que nos damos a nosotros mismos. Cuando aprendemos a reconocer nuestro propio valor, cuando descubrimos que somos completos por nosotros mismos, nadie puede quitarnos ese poder. Las personas pueden entrar y salir de nuestras vidas, pueden elegir quedarse o marcharse, pero eso nunca debe definir quiénes somos. El perdón, como descubrió Renata, no es un regalo que le damos a quien nos lastimó, sino una liberación que nos damos a nosotros mismos. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, ni permitir que vuelva a suceder, sino soltar el peso del resentimiento que nos impide seguir adelante. Es posible perdonar y aún así elegir no regresar a una situación que nos dañó. Es posible desearle bien a alguien desde la distancia sin necesidad de tenerlo en nuestra vida. El perdón nos libera, pero no nos obliga a nada más. La historia de Renata también nos enseña sobre la importancia de rodearnos de personas que realmente nos valoran. Lucía fue más que una amiga. Fue un pilar de apoyo que le recordó constantemente su valor cuando ella no podía verlo. Todos necesitamos esas personas en nuestras vidas, aquellas que nos sostienen en los momentos más oscuros y nos ayudan a recordar quiénes somos cuando lo hemos olvidado. Pero también es fundamental aprender a ser esa persona para nosotros mismos, a no depender completamente de la validación externa para mantener nuestra autoestima intacta. Al final, la verdadera victoria de Renata no fue recuperar a Esteban ni verlo arrepentido rogando por su perdón. Su verdadera victoria fue descubrir que nunca lo había necesitado para ser completa. Fue darse cuenta de que su felicidad, su valor y su propósito existían independientemente de su estado civil o de las opiniones de los demás. Fue encontrar la paz interior que viene de conocerse y aceptarse completamente con todas sus fortalezas y vulnerabilidades. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos permitido que las acciones de otros definan cómo nos sentimos sobre nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos buscado desesperadamente la aprobación de personas que no merecen el poder de validarnos o rechazarnos? ¿Cuántas veces hemos olvidado que somos suficientes exactamente como somos, sin necesidad de cambiar ni de competir con nadie más? La lección más poderosa que nos deja Renata es esta. Cuando perdemos algo o a alguien que creíamos esencial para nuestra felicidad, en realidad se nos está dando la oportunidad de descubrir que siempre fuimos completos por nosotros mismos. El dolor puede ser el catalizador que nos obligue a encontrar una fuerza que no sabíamos que teníamos, a desarrollar una versión de nosotros mismos más auténtica y poderosa de la que jamás hubiéramos imaginado. Así que, si estás atravesando un momento difícil, si alguien te ha abandonado o traicionado, si sientes que no eres suficiente, recuerda la historia de Renata. Recuerda que tu valor no está en negociación, que no depende de las opiniones o decisiones de nadie más. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para levantarte, reconstruirte y brillar con luz propia. Y cuando finalmente lo hagas, descubrirás como Renata que la verdadera victoria nunca estuvo en recuperar lo que perdiste, sino en darte cuenta de que nunca lo necesitaste para ser extraordinario. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.